Pechina, gracias por venir y por acogernos y nosotros encantadísimos con esta presentación que es muy especial. Asun es ya un miembro de la familia de la Pechina y nos ha proporcionado pues, que esto tan maravilloso que vamos a tener con Mari Carmen Aranda, que además el libro que va a presentar, Flores entre los escombros, es uno de los títulos más bonitos que he leído porque es un mensaje de esperanza. Lo último que puede crecer y donde puede haber vida es entre los escombros. Entonces, pues bueno, ya doy paso a Asun. Mírala, no te emociones. Ay, mi chica, venga. Bueno, gracias por venir. Vale, pues bienvenidos todos. Vale, soy Asun Barceló. Casi todos ya me conocéis. A la entrada se os ha entregado una flor. Con este detalle he querido hacer una mención al libro que hoy se presenta. A pesar de cualquier situación difícil o complicada, siempre queda una luz para la esperanza. Os preguntaréis, ¿por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué aquí? El motivo por el que estamos reunidos en este bonito lugar es la presentación del libro Flores entre escombros, cuya escritora es Mari Carmen Aranda, una persona muy especial para mí. Y esta tarde tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros y con ella la oportunidad de hablar y conocerla. A Mari Carmen le hacía mucha ilusión presentar su libro en Valencia y yo le dije que me comprometía a organizarlo. Y aquí estoy. Bueno, estamos, porque esto no hubiera sido posible sin la ayuda de profesionales y sobre todo amigos que me han ayudado en este proyecto y a los que quiero expresar mi agradecimiento. En primer lugar, al Ayuntamiento de La Pechina, especialmente a la directora de esta biblioteca, Juana Inca. No, Inca no, Spin. Pues mira, es igual, Juana Spin. También escritora, que nos ha cedido este bonito lugar donde espero que Mari Carmen se sienta como en su casa, rodeada de palabras, de páginas y de libros. Juana se ilusionó con este proyecto, facilitándome mucho las cosas, y esta tarde ha tenido el detalle de estar con nosotros. Gracias, Juana, y también a su equipo, Blanca, Rafa y Ana. Gracias. A mi estimado amigo José Carlos Morenilla, crítico literario, que lleva toda una vida leyendo libros y contando lo que descubre en ellos. Escribe en periódicos, revistas y canales digitales. Siempre que lo necesito, está. Gracias, Carlos. Y como he querido que este fuera un encuentro cultural y emotivo, están con nosotros Vicente y Toni Pérez Barbosa, amigos incondicionales. Ellos son músicos y no dudaron desde el minuto 1 en colaborar en este acto con entusiasmo, aportando lo que mejor saben hacer, música. Hoy están aquí con su grupo Vibración. Ellos, generosamente, se han ofrecido a agrandar las emociones de esta historia, porque en el arte todo vibra con la misma intensidad cuando suena la misma nota. La música nos acompañará y nos hará sentir. Gracias, chicos. Gracias a Mariló, Maite, Isabel y Cristina. Su ayuda ha sido incondicional. Tengo que dar las gracias a don José Hoyo Rodrigo, que está hoy con nosotros, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y presidente también de la Academia Internacional
de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia. Gracias. También está con nosotros Fernando Bermeo Manchego, vicecónsul de Ecuador. Gracias. Y gracias también a todos vosotros por estar aquí acompañándonos. Y cómo no, a ti, Mari Carmen, por haber confiado en mí para la presentación, ya me emociono, para la presentación de tu libro, Flores entre escombros. Espero estar a la altura que te mereces. Me gustaría llegar a sorprenderte y creo que podré emocionarte. Ya estoy. Quiero que sepas, Mari Carmen, que lo hago desde el corazón. Este libro es el testimonio vivido hace 80 años por una niña de 7. En estos momentos tiene 92. Siento una gran emoción al deciros que hoy tenemos el privilegio de su presencia entre nosotros. Bienvenida, Concha. Concha, es un auténtico regalo que hayas podido estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a tu hija vamos a revivir la aventura de tu vida como aprendizaje. Espero que te sientas feliz, disfrutes de todo lo que hemos preparado para ti y que te lleves un precioso recuerdo de este día y de esta presentación. Gracias, Concha. Concha, como habréis visto, es la protagonista de Flores entre escombros. Unas niñas os han obsequiado una rosa a vuestra entrada. Esta rosa significa que la realidad tiene muchos colores y puede ser dura. Mari Carmen eligió el color de una flor, el color de las flores entre escombros, el color de la fuerza, de la esperanza y del deseo de vivir, el que siempre tuvo Concha, su madre. Espero que en vuestra vida siempre encontréis una flor. Ahora se supone que yo tenía que hablar del libro y de su autora, pero no soy profesional en esto. Se lo dejo a José Carlos. He pensado mucho cómo iba a hacer esta presentación. ¿Qué os podría contar que no fuera hablar del extenso currículum de Mari Carmen? Para ello he tenido que leer y escuchar muchas cosas sobre ella y conocerla un poquito. Y así poder contaros que Mari Carmen es una mujer decidida e inquieta. Y esa inquietud la ha llevado a investigar y descubrir la esencia del ser humano. Escribe de forma elegante y sencilla. El impulso final para publicar Flores entre escombros se lo dio su madre. Es diplomada en Comercio Exterior. Ella escapa de los números porque piensa que son feos y no siempre dicen cosas buenas. Encontró su refugio en las letras, que son su pasión. Está muy implicada en el desarrollo de la educación y del idioma español. Como una pincelada os diré que Mari Carmen es delegada de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Asociación de Escritores de Madrid.
embajadora de la paz del Círculo de Embajadores con sede en Ginebra y París, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Ha recibido innumerables premios y todavía los que te quedan por recibir. Entre ellos podría destacar el Premio Fénix 2022 en Montevideo y aquí en Valencia ha recibido por 3 veces la Cruz al Mérito Literario y Cultural de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Y más, que no puedo enumerar. Su infancia fue de grandes vivencias, de las que conserva recuerdos muy gratos. Os cuento una simpática anécdota de cuando Mari Carmen era una niña. En clase les pusieron escribir una redacción de Azorín, donde tenía que describir el libro brevemente sobre la historia en un pueblo. Las fiestas, los toros, una cucaña alta. Ella se emocionó tanto que dijo: «Esta es la mía». Y empezó a escribir un montón de hojas. La profesora le dijo: «Está muy bien, Mari Carmen, pero resume». Ella resumió y volvió a presentárselo y volvió a decirle: resume. Ella resumió y volvió a decirle lo mismo. Entonces decidió escribir en una hoja: «Los niños suben al palo y bajan. Fin del capítulo». Esto a la profesora le hizo mucha gracia, pero ella se sintió fatal, porque pensó que no sabía hacer redacciones. Pero eso no fue así, y aquí tenemos la prueba de ello. Comenzó con relatos cortos y poesía. Al día de hoy ha llegado a escribir sobre diferentes temas y en diferentes géneros. Algunas de sus obras publicadas, entre otras, son Las ventanas del mundo, Letras para la vida, Susurros al aire, entre otras. Algunos de sus libros han sido traducidos a formato audio por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, conocida como la ONCE. Flores entre escombros es su primera novela, poderosa, real, intrigante y divertida. Ella dice que los libros deben leerse con mucha tranquilidad y disfrutando de cada línea, introduciéndose en el libro como si fueses el personaje, sintiendo vivencias y reflexiones. Que el folio en blanco es el comienzo de la verdadera aventura de un escritor. Compara a su obra como a un hijo. Primero te planteas tenerlo o no. Después lo engendras. Lo vas alimentando en tu vientre, hasta que llega el momento de dar a luz. Y a partir de ahí comienza lo más duro: presentarlo, que lo conozcan y mantenerlo vivo. Algo que quiero resaltar es que las historias de sus... Llegado ese momento... he pasado una hoja. Mantenerlo vivo. Llegado ese momento, deja de ser tuyo para pertenecer a los demás. Ella se encuentra como pez en el agua con las historias que escribe. Su mente está trabajando todo el día, llenándose de ideas, y por la noche las plasma en el papel, que es cuando se siente mejor, escribiendo. A veces la imaginación le llega en momentos complicados, como conduciendo o cruzando una calle o en el supermercado. Y si no lo anota, la idea se le va como un soplo al viento. Algo que quiero resaltar es que las historias de sus libros siempre tienen un trasfondo social. En ellos plasma los aspectos más humanos de las personas y con ello intenta que despertemos y reaccionemos ante cualquier situación. Su mente es imparable y siempre tiene cosillas dando vueltas. Mari Carmen dice que la perseverancia, junto con la lectura, son dos buenos consejeros para la creación de la literatura. Es una mujer optimista, sencilla,
empática, y su escritura es dulce como ella. Me siento muy agradecida de que me haya dado la oportunidad de presentar este maravilloso libro en Valencia, Flores entre escombros, que va ya por la 4ª edición y que este año ha sido traducido al italiano. Además, se está estudiando en la Universidad de Texas. Espero que el viaje que has emprendido en el mundo de la escritura nunca lo termines y lo mantengas en el tiempo para disfrute de tus lectores. Ahora ya eres una gran escritora, rodeada de letras, las que han sido, son y serán tu auténtica pasión, pero sobre todo eres una gran persona. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene un porqué, como nuestro encuentro. De alguna manera nos unieron las letras. Tenías ilusión de presentar tu libro en Valencia y así tu ilusión ya se ha hecho realidad. Alcanzar los sueños siempre es posible cuando se cree en ellos. Preparaos, pues, para escuchar, sentir, tal vez soñar. Gracias. Ahora vamos a proyectar un vídeo cuyo tema musical ha sido compuesto especialmente para este evento por los hermanos Vicente y Toni Pérez Barbosa. Es precioso. Disfrutarlo. Espera un momentito para que se ponga.
hermanos Pepe y Vicente. Ahí estábamos en la comida familiar. Y también tenía otros hermanos llamados Fernando y Catalino. Y ese es mi padre, Catalino. Ahí están mis padres, Antonio y Catalino. Ahí está mi tía. Y también ahí está don Bartolomé. Ahí estábamos de viaje. Ahí yo vestida de mallorquina en Palma de Mallorca. Y ahí está don Bartolomé. Hola, me llamo Concha, pero mi hermano y mis amigos me llaman Sardina. Y os voy a contar un poquito de mi vida. Nací en una familia pobre. A mi madre le ayudó a que yo naciese Luisa la Paragüera. Mis padres se llamaban Antonio y Catalino. Tuvieron 10 hijos. Cuando tenía 4 años, empezó la guerra. Corríamos gritando: ¡vamos, vamos! ¡Corred a las cuevas! Eduardo, el ciego, nos cuidaba y nos avisaba: ¡cuerpo tierra! ¡Los aviones se han ido! Cuando tenía 7 años, acabó la guerra. Llorábamos mucho por hambre y por miedo. Un día vino la Guardia Civil a casa y me dijo que mamá había tenido un accidente y había muerto. Mi hermana mayor nos cuidaba y me obligaba a salir todas las mañanas a la búsqueda, pues encontrábamos algo o alguna perra gorda. ¡Ay, mira! ¡Una perra gorda! A veces alquilaba tebeos, huesos de perro y libros quemados, que se las vendíamos a la trapera, que como siempre estaba borracha, se los cogíamos y se los volvíamos a vender. Así conseguíamos alguna perra gorda más. Travesuras de niños con mucha hambre. Los 7 hijos de la Paragüera eran mis amigos y siempre íbamos juntos. A veces alquilaba tebeos, aunque no sabía leer. A veces me ponía debajo de las ventanas de las clases para escuchar a los niños cómo aprendían. Un día... La Paragüera y su marido fallecieron y a sus hijos se los quedó don Bartolomé, que era abogado, estaba soltero y tenía dinero. Yo fui a visitarlos un día y otro y otro, y don Bartolomé me dijo que se me quería quedar en su casa, y con el permiso de mi padre me quedé. Yo me acuerdo de unos bonitos momentos cuando iba a Valencia a coger el barco hasta Mallorca, hasta Palma de Mallorca, y así la princesa, la Sardina, se convirtió en una princesita. Concha pequeña está entregándole a Concha mayor los tebeos que ella tanto deseaba y que solamente podía alquilar. Eran Roberto Alcázar y Fermín. Son del año de la guerra. Son para ti. Gracias. Ahora los vas a tener. Muchas gracias. Con ellos ella aprendió a leer. Ay, gracias a todos. Lola, muchas gracias. Has estado brillante. Has estado
Lola. Lola, toma, cariño. Para ti. Un aplauso muy fuerte para Lola. Bueno, creo que todos os habréis emocionado un poquito y habréis entendido ya un poco más la historia de este libro. Muchísimas gracias. Ahora vais a escuchar unas canciones que nos regala y que han preparado para este acto el grupo Vibración. Sí. Sí. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, ya nos han presentado un poco, somos los autores de la música que habéis escuchado y hoy nos vamos a presentar con nuestro grupo. Nosotros, mi hermano y yo, tenemos un grupo con nuestro tercer hermano vamos a hacer unas canciones, vamos a tocar unos temas un poco alegóricos, un poco a la presentación de este libro. Nosotros normalmente cantamos hacemos country, hacemos cosas así, pero claro, estuvimos buscando a ver qué temas podían pegarle a esta presentación. Hemos elegido dos, el segundo lo presentaré. El primero es una canción que le escribió Joaquín Sabina la letra a Álvaro Urquijo de Los Secretos, y hicieron este tema y hemos pensado que estaría bien porque trata sobre una mujer luchadora que fue Chabela Vargas y bueno, pensamos que le podía venir bien a esta presentación. Vamos a hacer primero este tema y luego os presentaré el siguiente. Vamos allá, venga.
la chavera. Muy bien. Sí, bueno. Una cosa que quería decir. Queremos decir que en estos tiempos que corren de violencia en todo el mundo, incluso aquí en España también está pasando, en estos tiempos donde predomina sobre todo el odio, donde están surgiendo pues movimientos que lo que propagan es el odio, nos gustaría hacer un tema que lo que dice es que cualquier cosa antes que la violencia es lo peor de todo. Nosotros apostamos por el diálogo, por la paz y eso, y contra todas absolutamente las guerras de este mundo. Bueno. Para ilustrar un poco lo que acaba de decir mi hermano, vamos a hacer un tema que en su día escribió el malogrado Antonio Flores, que habla sobre esto, sobre lo malo de la violencia, el que la violencia tiene que erradicarse por todas partes. Y ahora que estamos en este momento lo vamos a cantar con más furia que nunca. Este tema, ya digo, es de Antonio Flores, se llama No dudaría. Hay un momento en la canción que podéis incluso acompañarnos, que hay un trocito que hace el lo conocéis todos. Entonces queremos oíros, ¿eh? Vamos con ello, a ver. Pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, jamás usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. No dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. ¡A todos!
consideración. Vicente Muchuri en la percusión, Vicente Pérez al bajo y yo, Tony Pérez, en guitarra y voz. Gracias. Muchas gracias. ¿Está bien? Vale. Ahora va a intervenir José Carlos, que os hablará un poquito de la autora y de su libro. Hola, ¿me oís bien? Sí. Flores entre escombros, de María del Carmen Aranda. La autora es una poeta y escritora madrileña. Carlos, no se oye. Arrímatelo. Acércate más al La micrófono. autora es una escritora y poeta madrileña y debemos atender especialmente a los escritores que son poetas nativos, porque en su narración y en su prosa tienen una especial sensibilidad a la hora de contarnos las peripecias de sus personajes. Flores entre escombros es una obra que cuenta algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que sin embargo está de rigurosa actualidad. Si analizamos su título, cosa que conviene hacer porque el título entronca con el momento creativo en que la escritora se puso a escribir el libro, la definición de escombro nos recuerda que se trata de los restos de distintos materiales cuando se demuele un edificio. Un edificio puede destinarse a muchas cosas, pero sobre todo a viviendas. Y hace casi un siglo que los escombros están de permanente actualidad. Están en las noticias de todos los días. Veamos. En el último mes, miles de edificios de Gaza, entre los cuales había 8.000 viviendas, han sido demolidos por bombardeos. Desde hace 2 años, muchas ciudades ucranianas, cada semana, muchos de sus edificios son bombardeados y reducidos a escombros. Hace apenas 10 años, durante mucho tiempo, las ciudades sirias y libanesas pasaron de ser luminosas y exóticas a convertirse en un montón de ruinas y esqueletos de edificios. Hace 20 años fue Grozny, la capital de Chechenia, la que fue demolida por los bombardeos. Hace 30, Mostar, una de las ciudades más bonitas del Adriático. En esta lista interminable están Londres, Berlín, Dresde, de la que solo quedaron escombros, Hiroshima y Nagasaki. ¿Os recuerdan? No hay guerra sin escombros. Y no hay escombros sin la desolación de las gentes que habitaban esos edificios. Repentinamente muertos, mutilados, los niños huérfanos, sin techo, sin nada. Si antes eran de clase media, ahora son pobres. Si eran pobres, ahora son indigentes. Y si eran indigentes, ahora ya no son nada. Hasta ahora las bombas se tiraban desde los aviones. La aviación, tan utilizada hoy, es un invento bastante reciente. Durante la Primera Guerra Mundial, ambos bandos desecharon el uso de aviones de bombardeo porque no eran eficientes, pero no abandonaron el esfuerzo para construirlos mejor. Durante la Guerra Civil Española de 1936 ya estaban disponibles. Y España fue su banco de pruebas. España y sobre todo Madrid, y especialmente Vallecas. Fuimos los primeros en el horror que hoy asola el mundo. Ese es el escenario de este libro. De ahí que en su portada encontremos que dice Libro de Memoria Histórica. Vallecas era un lugar poblado por gente humilde, que además fue bombardeado. Es el lugar donde vivía nuestra heroína, la niña Concha, cuya peripecia conoceremos incluido el bombardeo. Y hasta aquí lo que puedo contar de la apasionante historia de este libro. Mari Carmen Aranda, la autora, conoció esta historia, la de Concha, porque es su hija. ¿Cuántas veces habrá ido a contar esto a su madre? Muchas.
pero solo bastó con que la oyera una vez como escritora para que naciera este libro. No obstante, en esta obra hay dos niveles de relato. Uno emocionante, que funciona como una memoria aumentada de los recuerdos de la Concha adulta, aumentados por la investigación rigurosa y muy respetuosa que la autora agrega con algunas precisiones históricas de lo sucedido, sin cuya cita algunos lectores no comprenderían las dificultades y desafíos por los que tuvo que pasar Concha. El otro son los recuerdos directos de la niña. Aquí su autora es exquisitamente cuidadosa para no contaminar el relato. Es algo extraordinario que nunca había leído antes. Con su lectura, todas las barreras, todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas, cualquier reticencia ideológica se derrumba y estalla como una copa de cristal ante el sonido luminoso y puro de la voz de Concha. Sepan que después de leer este libro ya nada les será igual. Nunca más podrán volver la espalda a un niño que les tienda la mano, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. No puedo acabar sin terminar de leer el resto del título del libro y también analizarlo. Además de escombros, tiene la palabra flores. Una flor es lo más bonito que nos ofrece la naturaleza. Pero no solo es bonita la flor. Es un canto de esperanza porque cada flor lleva en su corazón una semilla. La semilla de Concha y la de aquellos niños, muchos de los cuales nunca podremos escuchar, ha germinado en una familia feliz, en un país en paz, en una sociedad más justa y en un mundo mejor. Muchas gracias a la autora de este libro, María del Carmen, y muchas gracias a la flor Concha por este porvenir que nos ha ayudado a construir. Gracias. Muchas gracias. Ahora María Cristina Bersay, escritora argentina, amiga de Mari Carmen, le dirá unas breves palabras. Ay, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a Zoom por haberme incluido. Me han emocionado tanto que tendré que hacer un esfuerzo. Bueno, gracias por incluirme en esta hermosa presentación. En Flores entre escombros de María del Carmen Aranda encontramos la infancia de una niña en la posguerra española, zona de Madrid, una de las más castigadas por el hambre. En ella se alternan tristezas, llantos, gritos que se desvanecen, se alejan y regresan. También alguna sonrisa, alguna diablura infantil, aunque a ella siga el castigo y el dolor. Eso forma parte de la vida de muchos. En esta novela palpamos la pelea por la supervivencia, el pelear la vida aún cuando todavía se ignora que la vida es vida. Pero hay más, mucho más que se desarrolla en el devenir de los días. Cada uno es protagonista de su propia historia y depende de cada uno de nosotros superar los sinsabores que la jalonan. En Flores entre escombros, la protagonista es Concha. Y miren qué guapa que está. Sus voces y sollozos fueron ahogados por las circunstancias, amparados por su inocencia, sus picardías y sobre todo por sus amigos. Los amigos que siempre tenemos que tener cerca. Sufrió muchas pérdidas, pero en ellas primaron la fortaleza, el instinto de conservación y el anhelo de superación. Deseaba con todas sus fuerzas saberlo todo,
pero por sobre todas las cosas quería aprender a leer para alcanzar sus metas. En la vida de esta niña también hubo lugar para la emoción, la gratitud y a su tiempo para el amor. Hoy Concha, aquella pequeña, está con nosotros. Cuando la conocí, antes de saber su historia, le pregunté si me permitía darle un beso. Al hacerlo, me emocioné mucho. Luego comprendí el motivo. Su hija María del Carmen Aranda escribió los recuerdos de su madre, recuerdos duros, dolorosos, murmullos y sentires prohibidos, silenciados, pero nunca olvidados. Similares recuerdos subyacen en el alma de miles de niños de aquellos días, hoy ya adultos, y de tantos niños hoy castigados en el mundo. En este libro, María del Carmen narra con palabras sencillas hechos vividos por su madre, con su voz de niña. Sin embargo, en ninguno de sus párrafos encontraremos golpes bajos, zancadillas que nos hagan trastabillar. Por el contrario, es con los ojos inocentes de la niña que fue Concha que está relatada. Este es uno más de los méritos de la pluma de la autora: escribir y describir situaciones dolorosas con total objetividad, presentando con amor y respeto, incluso admiración, a esa niña que luego sería su madre. Una niña ávida de conocimiento, una niña que buscaba amor a su alrededor y por el azar de la vida, por su amorosa condición humana y su conocimiento del dolor, pudo encontrarlos. La esperanza siempre está presente, incluso en la tarea diaria, el amanecer, el trabajo de salir a batallar la vida, ignorando que se lo está haciendo. Es el día a día de una existencia infantil que se desarrolla con gestos y maneras adultas. No hay juego, hay supervivencia, hambre, muerte. Pero nunca se pierde la esperanza. Se hace aquello que debe hacerse y cada jornada es un largo y duro aprendizaje. Este libro es pues un canto a la esperanza en medio de la necesidad, pero sin abandonar la ilusión de encontrar un manojo de flores entre escombros. Gracias, Concha, por animarte a venir desde la bella Madrid para compartir esta tarde con nosotros. Y gracias también por enseñarnos que nunca debemos abandonar los sueños. Gracias, María del Carmen, por habernos mostrado un rostro lleno de esperanzas oculto tras el dolor y la tristeza. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina. Vamos a escuchar algo de música. No sé lo que habrá para vosotros. Es sorpresa para todos, hasta para mí. Bueno, antes de empezar esta pequeña parte que vamos a hacer ahora, comentar simplemente que ya que estamos hablando del libro, después de las bellísimas palabras de Cristina, que a mí particularmente me han emocionado y me han impresionado, quería decir que leyendo el libro, cuando lo estuve leyendo, me di cuenta, decía cosas el libro que mi abuela, por ejemplo, y mi madre, que vivieron en esa época, nuestra madre y nuestra abuela, me contaba esas historias y cuando estaba leyendo el libro decía, caray, si esto es lo que me contó a mí mi abuela. O sea, es que era la realidad de aquellos desastrosos y desgraciados tiempos, ¿no? Y
lo que quiero decir con eso es que en el libro no hay ni una sola palabra en todo el libro que no sea la pura realidad de lo que pasó entonces, ¿no? Y así fue por tres. A pesar de la dureza de... Sí, a pesar de la dureza y de todo lo que sale en el libro es absolutamente real. El que aquellos malos tiempos después se convirtieran, por lo menos, no todo el mundo, pero mucha gente, o alguna gente lo superó, ¿no? Y salió a la luz después de todo aquello. Eso en mi familia pasó. Entonces, me identifico absolutamente con el libro que ha escrito Mari Carmen, nos identificamos, ¿verdad?, cuando lo estuvimos leyendo. Y queremos agradecerle eso, que nos haya permitido el honor de acompañarla esta tarde aquí y gracias también a Concha por su ejemplo de vida y porque en ella también vemos un poco a nuestra abuela y a nuestra madre. Por eso le damos también las gracias por su testimonio. Gracias. Ahora va a acompañarnos en esta segunda intervención. Tenemos también aquí el placer de presentaros a un artista emergente. Está aquí a nuestro lado. Os la presentamos, ella es Laura Alexandra y va a acompañarnos ahora. Vamos a hacer un par de temas. Son un par de temas de amor, porque dentro de todo esto que estamos haciendo, pues siempre, en Vibración siempre decimos que nosotros siempre odiamos la violencia y nosotros siempre queremos la paz y sobre todo el amor. Entonces son dos temas de amor, simplemente. Vamos a por ellos, venga. Baby, I believe in you.
Bueno, el tema que vamos a tocar ahora es otro tema del grupo Eagles. Se llama What Do I Do With My Heart? Bueno, vamos a acabar ya nuestra intervención. Ya digo que ha sido un placer, ya decimos que ha sido un placer el haber estado hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, nos despedimos con un tema que es un himno. Que es un himno precisamente a eso, a la paz y a la concordia. Y a lo que verdaderamente importa en la vida. Y ojalá, como dice la letra de esta canción, podamos compartir todos el mundo con amor, sin guerras y eso. Y que triunfe siempre, pues eso, el amor, que es lo más importante. El amor y la paz. Esta canción es, todos la conocéis, se llama Imagine. No hell below.
day. Imagine all the people sharing all the world. You, yeah. They say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will miss us one. ¡Bravo! Gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre, gracias. Somos muy graciosos. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos queríamos, que no se me olvide, queremos agradecerle a nuestro amigo y compañero musical, pero sobre todo gran amigo, que nos ayuda por todos los problemas técnicos que hemos tenido al principio para que esto sonara más o menos, espero que haya sonado más o menos bien. Y quiero, por favor, agradecerlo públicamente a nuestro amigo, el gran músico, además un músico extraordinario, el gran Toni Meliá, que lo tenemos ahí. Muchas gracias, Toni. Bueno, Mari Carmen. Mari Carmen, sí. Ahora te toca a ti. Espera. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día, una tarde muy especial. Y digo muy especial porque no siempre una persona se siente tan rodeada de tanta amistad, de tanto amor, de tanto respeto, como el que tanto mi madre, Concha, como yo estamos sintiendo. Me he tenido que reprimir en más de una ocasión porque se me saltaban las lágrimas y me hubiese puesto a llorar como una niña, y bueno, quiero agradecerles a todos su presencia que me ha llegado al alma. Gracias a mi madre, soy una persona decidida, he podido escribir este libro y otros más, porque creo que lo que me ha enseñado a lo largo de todos estos años es que con la perseverancia, constancia, tenacidad, tenemos que sacar ese niño que todos llevamos nosotros en nuestro interior, perseguir nuestros sueños hasta que los alcancemos, porque se consigue. Tenemos que creer en nosotros mismos. Quería agradecer con todo mi corazón a Asunción Barceló por todo el trabajo que le ha llevado, por cómo se ha involucrado, y sé que lo ha hecho con todo el corazón. A la biblioteca, Juana, porque has abierto tus puertas, nos has brindado todo y has apoyado muchísimo a Asu. A Carlos. ¿Dónde estás, Carlos? Ah, estás ahí. A Carlos y su esposa, muchísimas gracias, porque sé que es un gran esfuerzo el que habéis tenido que hacer. Habéis estado aquí acompañándome. A Laura, por estas bellas canciones, Laura. A todo el grupo musical. Vicente, Toni y Vicente, está por ahí, ¿no? Que habéis cantado y, bueno, nos habéis hecho pasar un rato muy agradable. A esta niña, a esta pequeña Concha, Lola, muchísimas gracias, porque ha representado con esa dulzura. Es que ha sido increíble, precioso el reportaje fotográfico, y gracias a los papás de Lola y a Mariló por permitirle que haya hecho esta representación. A la hermana de Asu, que está ahí al fondo, me está apoyando, muchísimas gracias. Cámaras, fotógrafos, a mi familia, que ha venido acompañándome desde Madrid. Y bueno, por supuesto, a mis amigos Beatriz, que ha hecho una exposición preciosa. Perdona, es que se me ha ido. Pues sí, es normal. Sí, es normal. Sí. A mi familia, Simo, que ha venido aquí también, José Ollón, el presidente, todos. Y bueno, ¿qué voy a contarles de mí? Que desde siempre me gustó escribir. Cristina, perdóname.
que dije Beatriz pensando en tu apellido Bercay. Bueno, siempre me gustó escribir y un día pues vi a mi madre pues con lágrimas en los ojos y dije, tengo que contar su historia, porque no es la historia solamente de ella, es la historia de miles de españoles. Nosotros somos los sucesores, somos su fruto, hemos mamado, hemos vivido lo que ellos nos han enseñado y son una generación que tienen una fortaleza increíble, les debemos un grandísimo respeto y es la historia de nuestra España, la historia nuestra que debemos de conocer, no debemos olvidarla, no debemos de sentir ni rencores, porque se hicieron muchas cosas malas en ambos lados y muchas cosas buenas también. Hay una historia preciosa de un señor que ayudó a unos niños muy pobres y eran del otro bando. Entonces, al final somos todos uno, estamos todos en el mismo mundo y dirigimos el mismo barco. Yo seguiré escribiendo por y para todos. Escribo lo que me gusta y así lo seguiré haciendo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarme, de verdad, que como dicen en Latinoamérica, bendiciones para todos. Yo no lo suelo decir, pero ahora lo digo de verdad y de corazón. Bendiciones y gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta para Mari Carmen, ahora podéis preguntarle todo lo que queráis conocer o saber. ¿Alguien alguna pregunta para ella? Yo quería preguntarte cómo has trabajado la historia con tu madre, si le hacías entrevistas todos los días, lo grababas, cómo ha sido el proceso, que creo que puede haber sido muy bonito por tratarse de tu madre. Pues sí, yo le iba preguntando, normalmente hasta hace muy poquito he estado trabajando en una multinacional japonesa, entonces pues salía por las tardes y bueno, pues me voy a tomar un cafelito con ella y le voy preguntando. Y entonces le iba preguntando, ¿y cómo eran tus amigos? ¿Y cómo viviste? Y ella me iba contando, yo iba tomando notas. Luego sí ha habido un trabajo de mucha investigación, como 2 años averiguando. También estuve haciendo entrevistas a otras personas de su edad que me contaban sus sentimientos, lo que vivieron y todo eso lo fui aunando pues para al final crear esta historia. Hay muchas cosas que no se han contado en el libro y que lo voy a decir ahora. El historiador Manuel Muñoz, cuando hicimos una presentación en el Ateneo de Madrid, pues me comentó que los personajes del libro, dice, este es un libro insólito, porque se ha hablado mucho de la Guerra Civil Española, pero muy poco de lo que es el pueblo, de cómo vivieron esa posguerra los niños de España. Y entonces me dijo que los personajes del libro que yo tenía los tenía él en los fusilamientos de la Almudena. En este libro yo describo cómo a uno de los personajes le fusilan. No tenía ni idea de la fecha, sí sabía que había sido en la Almudena y este señor tenía todos los datos y me los dijo. Y lo más importante de todo es que Luisa la Parabuena, que fue la que atendió a mi abuela a que ella naciese, dijo, donde vaya mi marido, voy yo, y estuvo 20 años detenida. Yo siempre, y ella también, pensábamos que 20 años, ¿cómo es posible que hayan tenido una mujer 20 años detenida, encarcelada en diferentes cárceles, entre ellas estuvo en Requena? Pues el historiador me dijo, esta señora, junto con la gitana, porque mi madre me hablaba de una tal gitana, pero no era gitana, era el apodo. Y resulta que ambas dos estaban pensando perpetrar un atentado contra el Generalísimo. Claro, al decir donde vaya mi marido voy yo, le dijeron pues suba usted al camión y luego descubrieron que ella era amiga de la gitana y descubrieron pues las armas que tenían escondidas en el cerro del Monte del Tío Pío en el puente de Vallecas. Y esa fue la razón por la cual estuvo tantos años encarcelada. Así que bueno, son historias que se han ido desvelando.
Bueno, efectivamente no la mataron porque estaba embarazada de una niña de bienvenida y no voy a destripar el libro. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Estáis muy emocionados, ¿no? Vale, pues quiero daros a todos las gracias por haber venido. Espero que hayáis disfrutado mientras Mari Carmen firma los libros. A quien queráis tener el recuerdo, creo que es una joya. Se os va a dar un vino de honor. Un vinito, que a Mari Carmen le hacía mucha ilusión brindar con vosotros. Así es que el que quiera pasar le firmará el libro y podéis disfrutar del vino. Muchas gracias a todos por haber venido. Mira. Quiero deciros que esta organización, que ha costado mucho de hacer, con mucho sacrificio, pero que ha valido la pena todo lo que ha habido aquí, las personas que han venido a acompañarnos, sobre todo que he podido tener la grandísima suerte de traer a Concha desde Madrid aquí a Valencia con 92 años, que casi no me lo puedo ni creer. Mari Carmen es una persona muy especial para mí, muy entrañable y nos unen muchísimas cosas. El evento ha sido súper emotivo y el momento más bonito ha sido el de Concha pequeña, que lo ha hecho una niña preciosa, que ha estado increíble y que todo el mundo se ha emocionado. La música ha sido muy bonita y muy bien elegida y todo, creo que la gente se ha ido muy contenta y sobre todo muy emocionada. Muchísimas gracias. Este evento me ha sorprendido porque muy pocas veces cuando hablamos de un libro tenemos presente al protagonista, al personaje protagonista del libro. Los libros y sobre todo las novelas suelen tener personajes de ficción. Entonces, en este libro el personaje de ficción se ha hecho realidad. La protagonista estaba aquí. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que el carácter, el comportamiento y el espíritu se podía reconocer como era ella hace 80 años. Y ha sido magnífico. El concierto ha estado a gran altura y los intervinientes todos han sido elocuentes y muy sensatos y breves. O sea, una presentación magnífica. Bueno, nosotros somos Vibración, hemos participado en el evento aportando la música, parte compuesta por nosotros, hemos interpretado algunas canciones, pero sobre todo nos alegramos mucho de haber participado en este evento, porque para nosotros ha sido de verdad un placer y sobre todo un honor participar, ya digo, en la presentación de este libro, que cuenta cosas que nosotros hemos vivido a través de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestros antepasados, vamos, que vivieron esa época, y que podemos decir que todo aquello que nos contaron es exactamente lo que se describe en el libro. Por eso, ya digo, a nosotros nos ha emocionado y ha sido de verdad un placer participar. Nos alegra mucho de haberlo hecho. Pues poco más que añadir de lo que ha dicho mi hermano. Efectivamente, en nuestra familia vivió cosas parecidas a lo que ha salido en el... Parecidas no, iguales que lo sale en el libro, Flores entre escombros, de Mari Carmen Aranda, y recomendamos la lectura del libro porque estas historias todo el mundo las debería de conocer. O sea que muy contentos y satisfechos de cómo ha quedado todo. Hola, buenas tardes a todos. Hoy ha sido un día muy especial. Ha sido para mí un grandísimo honor poder presentar el libro de Flores entre escombros de esta grandísima escritora y además amiga. Mari Carmen.
¿Te ha gustado? Me ha encantado, muchísimas gracias a Asun Barceló, muchísimas gracias a Espacio Soler por esta oportunidad que nos estás dando de hablar del libro de Flores entre escombros. Y bueno, ha sido muy emotivo. Creo que de las presentaciones que he tenido ha sido, puedo decirlo, la más emotiva, porque ha venido mi madre, que ya tiene 91 años, la protagonista, la pequeña Concha, y ha sido maravilloso. No ha faltado un detalle. Muchísimas gracias por acogernos en esta magnífica biblioteca de la calle Petsina 42. Y la biblioteca municipal. La biblioteca municipal Petsina. Y bueno, pues doy de nuevo las gracias a Espacio Soler por brindarnos este espacio. Gracias a Asun por todo el esfuerzo que ha realizado. Vale, pues muchísimas gracias. Todo ha sido, creo que bonito. La gente ha salido muy contenta. Foro completo, copa de vino y llantos. De todo un poquito. Y emoción. Y sobre todo que tengo una gran satisfacción de haber podido por fin conseguir que Concha estuviera aquí, porque lo intentaba por todos los medios, hasta engañando a Mari Carmen, pero bueno, al final ha salido bonito. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, la gente muy guay, ¿no?